de Gálatas 6:7. Dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Gálatas 6:7. Hoy necesitamos estudiarlo y aprenderlo. Estudiamos las leyes de la cosecha, que todo lo que se hace tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios sujetó este mundo a la causalidad. Hay una ley de causa y efecto. Y la Biblia está escrita como una secuencia de causalidades. Por ejemplo, una causalidad es, por cuanto no creyeron en Dios, fueron destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia, una acción, y eso trae una consecuencia. Todo lo que se hace tiene una consecuencia, que es lo que en el estudio pasado nosotros llamamos cosecha. La acción es la semilla, la cosecha es la consecuencia. Bueno, ya hemos repasado nuestro estudio pasado. Ahora, este es el estudio que hoy nos ocupa. Las responsabilidades del sembrador. ¿Cuáles son las responsabilidades del sembrador? El estudio pasado era las consecuencias, las leyes de la siembra y la cosecha. Ahora, vamos a fijarnos en aquella persona que siembra. Las responsabilidades del sembrador. Nuestro texto de hoy, por favor, lo vamos a estudiar toda esta semana. Ya lo estudiamos la semana pasada. Es Gálatas 6:7. Dice, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Gálatas 6:7. Repita conmigo, tú que estás allí en el estudio. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Gálatas 6:7. Por favor, les encarezco el favor que lo aprendan. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Gálatas 6:7. Bueno, seguimos avanzando en Jeremías, capítulo 31, verso 30. Vamos a situarnos allí en esta parte de la palabra de Dios y vamos a sacar una definición que hoy nos va a servir para este estudio. Necesitamos definir qué es responsabilidad. ¿A qué le suena responsabilidad? En sí, déjeme decirle que responsabilidad viene de origen griego y no aparece en el Antiguo Testamento ese significado. Sin embargo, en el Antiguo Testamento aparece esta misma palabra que se traduce en algunos lugares como responsabilidad, como en este caso, Jeremías 31:30, viene la palabra pago, cosecha o consecuencia. Pero en el más elemental de los entendimientos es pago por las acciones o las obras. En Jeremías 31:30, déjeme leerlo en la traducción lenguaje actual, dice, porque cada quien será responsable de sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. Aquí la palabra que está en roja, responsables, viene del original pago por las acciones, cosecha. Pago o cosecha o consecuencia de las acciones. Responsable viene de la palabra responder o corresponder, corresponsabilidad. Corresponsabilidad es aquello
que nosotros adquirimos como justa retribución por acciones u omisiones. La responsabilidad es aquello que es consecuencia de o justa retribución de acciones o de omisiones. La responsabilidad se puede tomar antes de las acciones o después de las acciones. Usted puede volverse responsable de sus hechos para hacerlos o no hacerlos. Yo responsablemente determino no entrar en pleito. Asumí mi responsabilidad de tomar mi carácter. O yo tendré que darle cara, o sea, ser responsable por mis malas acciones. O puedo accionar bien siendo responsable o puedo pagar siendo irresponsable. Pero la responsabilidad las podemos postergar, pero jamás la podemos evitar. O las asumes antes de las acciones o las asumes posteriormente a las acciones. Pero la responsabilidad viene como pago. Bueno, vamos a seguir avanzando. Lo que nos ocupa aquí es: somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Yo he venido enseñando a los que han asistido el viernes al estudio de que tengo en el blog de notas abro una hoja para las peticiones, para las intercesiones. Por favor, abra una hoja como su libro de estudio para este estudio. Somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Esto no es voluntario. Aunque mi papito o mi mamita quieran responder por mí, tarde que temprano las consecuencias de mis acciones me van a alcanzar. Aunque yo las evada, porque a nosotros nos enseñaron fue a huir, no a comparecer. Aunque yo evada las consecuencias de mis acciones, me van a alcanzar. Por eso es muy importante saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Mis hermanos, algo que me ha bendecido a mí en la vida es buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y soy responsable de la asignación que Dios me ha dado en todos los niveles, como esposo, como pastor, como empresario, como en todos los lugares donde me ha tocado estar. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque si yo estoy haciendo lo que no me fue asignado a mí, voy a tener responsabilidad sobre las consecuencias de esto, o por la omisión de otro, o por la extralimitación mía. Lo importante en la vida no es hacer muchas cosas, es hacer bien la instrucción que recibí de Dios. O como lo diría el pastor el domingo, cuidar mi viña, ser responsable por lo que me asignaron a mí. Porque, mis hermanos, yo le digo a mis allegados, a mis hijos, le digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu intención puede ser buena, pero en el largo plazo se pueden pintar como malas. Y esas cosas que parecen malas tienen consecuencias. No haga cosas buenas que parezcan malas, simplemente limítese a hacer la asignación que ha recibido de Dios. Bueno, vamos a estudiar. Somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Yo voy a tomar mi libro de apuntes y mire que voy a leer Proverbios 14:8. Dice así: la ciencia del prudente está en entender su camino. Acuerde que la palabra ciencia en Proverbios 1:8 la homologa a sabiduría. Eso ya lo vimos. ¿Dónde está la sabiduría del prudente? En entender
el camino, cómo estoy viviendo, qué debo hacer y qué no debo hacer. Y entender el camino es pensar antes de hacer. Si yo digo esto, si yo hago esto, si yo me involucro en esto, ¿cuáles van a ser las consecuencias de? ¿Me hago entender? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto que estoy haciendo? Si este es mi camino y yo no asumo mi camino, sino que deserto y hago las acciones de otra persona, ¿cuáles van a ser las responsabilidades que me va a tocar asumir y las que estoy evadiendo? Entonces, ¿dónde está la ciencia del prudente? Está en entender el camino. ¿Cuál es mi responsabilidad? Antes, durante y después de mi toma de decisiones. Más la indiscreción del necio no es discreto, simplemente piensa levemente y se abalanza al hacer o al decir. Y después viene la responsabilidad por lo que dijo, por lo que hizo, por lo que dejó de hacer. El prudente analiza su camino y tiene muy claro cuáles son las responsabilidades que tiene que asumir o que está dispuesto a asumir. Más la indiscreción de los necios es engaño. Voy al Proverbios 14:14. Déjeme ver aquí un mensajito. Proverbios 14:14. Dice así: de sus caminos será hastiado el necio de corazón. O sea, son tantas las consecuencias, las responsabilidades posteriores que tiene que asumir por sus malas decisiones en el camino, que va a vivir en amargura, va a vivir hastiado en la vida de males. El necio vivirá hastiado. Pero el hombre sabio, el hombre de bien, estará contento con su camino. El camino es esto. Asumimos circunstancias, posiciones y acciones y juntamente con eso asumimos la responsabilidad. Usted es un príncipe en su casa. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted asumió el camino de casarse y ahora tiene la responsabilidad de guiar su hogar. Es una responsabilidad inherente a la acción de casarse. Usted asume el camino del evangelio. Eso tiene unos beneficios: la paz, la libertad, el ser congregado, el ser pastoreado, el ser instruido. Asume también una responsabilidad. Ejemplo: todo aquel que es nacido de Dios honra a Dios, aborrece al mundo, escapa de las circunstancias de este mundo, abandona las vanidades de este mundo, no participa en las obras infructuosas de la carne. Esa es la responsabilidad que tiene que llevar. Sin embargo, si asumo el camino y no hago las acciones correctas, también vendrán responsabilidades en contra que tendré que asumir. Ana, Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga, Dios bendiga Santa Marta, la costa hermosa de Colombia. Vamos a avanzar a nuestro siguiente tema. Hasta que reconozcamos nuestra responsabilidad, Dios no puede obrar en nuestra vida para solucionar los problemas. La Biblia repite una y otra vez que el primer paso hacia Dios es el arrepentimiento. Mateo 3, 1 y 2, Mateo 4, 17, Hechos 2, 38, dice arrepentidos, dice en Hechos 2, 38, para que vengan tiempos buenos. Y la persona arrepentida reconoce que está en mal camino, que va mal, y no quiere seguir ese camino. Una cosa es el remordimiento, que dice, estoy haciendo las cosas mal, y sigue por ese mal camino de necedad, de egoísmo, de orgullo. No está arrepentido, tiene remordimiento.
porque el que está arrepentido reconoce su maldad y no quiere seguir el camino en el que anda. La persona arrepentida no culpa a los padres, ni a sus amigos, ni a la mala suerte, ni ninguna otra cosa. Acepta su responsabilidad por la desobediencia, por el pecado cometido, humildemente lo confiesa a Dios. A esta persona Dios perdona libremente y limpia con la sangre de Cristo y le da una nueva vida. A nosotros nos enseñaron a evadir la responsabilidad constantemente. Pero nosotros en Dios tenemos que aprender a asumir la responsabilidad. Cuando un hogar de dos, las cosas como se están llevando en el hogar es porque nosotros la hemos fomentado así. Porque si yo miro a mi esposa, la voy a ver con defectos y voy a inducirle la responsabilidad de ella y ella me la va a inducir a mí. Pero cuando yo digo, he participado de este desorden, he propiciado muchas cosas en mis hijos, en mi economía, porque es fácil decirle, Señor, ayúdame. Pero a veces no queremos decirle, Señor, perdóname porque no he sido buen administrador de lo que me has dado. No quiero asumir la responsabilidad. Pienso en la suerte, pienso en la falta de oportunidades, pero en sí no quiero asumir la responsabilidad. B, somos responsables de aprender lo necesario para tomar las decisiones correctas. Mis hermanos, de pronto los que han estado estudiando en la clase de los jueves saben que las decisiones se deben tomar en función a necesidades, no en función a caprichos ni a deseos. Las necesidades es aquello que es fundamental. Hay quienes toman decisiones en función de sus propios deseos. Y los deseos son pasajeros. Hay gente que se muda de ciudad, se muda de iglesia, deja la casa, porque es su deseo, porque es un capricho. Y viven tomando decisiones y decisiones en falso. Pero tarde que temprano van a tener que asumir la responsabilidad. Porque Gálatas 6:7, ¿qué dice, hermano Luis Silva? ¿Me acuerda que dice Gálatas 6:7? Como no tomamos, somos responsables de tomar de empoderarme, de tener el conocimiento para saber qué me conviene y qué no me conviene. Porque la Biblia dice, Dios no tiene por inocente al culpable. No puedo yo decir, es que yo no lo sabía. Soy responsable de aprender lo necesario para tomar buenas y sanas decisiones. Mis hermanos, tenemos como iglesia que volver a los cursos prematrimoniales, donde le enseñemos al esposo a ser cabeza y ser esposo que honra, que ama, que sustenta a la esposa. Y a la esposa ser una mujer que honra su cabeza al esposo. Porque es que no se saben comportar. Tenemos que volver a la escuela de principios dominicales, a la escuela dominical donde le digamos al joven, esta es la doctrina, esta es la palabra, pero no es solo para que sepas, porque la iglesia se llenó de mucha gente que sabe cosas, sino gente que sea capaz de tener la competencia de comportarse como real hijo de Dios ante la sociedad, ante la iglesia, ante su familia. Tenemos que habilitarnos en el conocimiento de la toma de decisiones. Mi hermano, si usted no tiene un fundamento para tomar decisiones, no las tome. Busque los fundamentos. Cuando usted va a hacer una inversión, no necesitaría la plata primeramente, necesita los motivos y los argumentos por qué debe hacer o por qué debe dejar de hacer. ¿Por qué no debo comprar esto teniendo alguna necesidad? Usted tiene que llenarse de esos argumentos sólidos. ¿Por qué tengo que obrar de alguna manera? ¿Por qué tengo que responderle a alguna persona o no responder?
Vamos a leer, por favor, Proverbios 27, 12 dice, y 19, 2. Proverbios 27, 12 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan todo el daño. ¿Qué me corresponde a mí? El daño está ahí. El avisado ve el mal y se esconde. Bueno, no pasa nada. El daño, la maldad está ahí. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ser avisado. Ser avisado. Esa es mi real responsabilidad. Ser avisado de las cosas. Estaba trayendo mi Biblia que la tenía distante. Esto es ser avisado, ser precavido, poder ver antes de meterme en esas circunstancias, que no sea un problema que me vaya a causar mal. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, los que no son avisados, los que no se han dado a la sabiduría, pasan y llevan las consecuencias. Mas el alma, voy a Proverbios 19:2, dice, el alma sin ciencia no es buena. ¿Cuál es mi responsabilidad? Adquirir sabiduría y ciencia. Aquel que se apresura con los pies, peca. O sea, es una persona impulsiva. No sabe por qué va a hacer las cosas, cuál es la motivación, cuál es el sentido por el que está haciendo, está viviendo, está hablando, está obrando. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué gana? ¿Qué provecho tiene de las acciones que hace? ¿O simplemente es un hacer por hacer? La Biblia dice que el alma sin ciencia no es buena. Tiene que tener ciencia, no es el mucho hacer, es un hacer organizado y que nos haga de bendición. Otra verdad relacionada con esto, hermano, es que cada vez que tomamos una decisión, ganamos algo. Pero así como ganamos algo, también perdemos algo. Ejemplo, el que escoge ver un programa no podrá ver otro a la misma vez. El que decide casarse con una persona está cerrando la puerta para estar con cualquier otra persona. Las decisiones se toman o tomando las decisiones o dejando que el tiempo las tome. Ejemplo, si usted es hijo y comenzó a dormir en la casa de otra persona, ya la puerta se está cerrando y es solamente cuestión de tiempo en que salgas de la casa. ¿Por qué? Porque estás tomando una decisión por omisión, estás dejando de hacer lo que realmente debes hacer bien. Siempre que yo tomo una decisión, gano algo y pierdo algo. No puedo tener lo mejor de los dos mundos. Todo en la vida tiene consecuencias. Por eso usted como esposo le tiene que decir a su esposa, yo soy su bendición, pero tú eres mi bendición, no hay otra, no hay otra. Por eso usted cuando deja de ser empleado para ser empresario, usted tiene que dedicar 100% del tiempo a eso, porque ya no tiene una mente de empleado. Lo mismo, cuando alguien va a servir en el ministerio, tiene que dejar la vida de oveja, porque la oveja es caprichosa. Tiene que subir al nivel del ministro, ya no tiene derecho a comportarse como una ovejita. Cuando alguien es amigo, la Biblia dice, el que es amigo tiene que mostrarse amigo. No puede tener acciones que no correspondan. Voy más allá. Anoto eso en su corazón, por favor. Cada vez que tomo una decisión, gano algo y pierdo algo. Vamos a la C, por favor. A la C. No, vamos a la C. Proverbios 18. Somos responsables de hacerlo mejor. Así como somos responsables de capacitarnos para la toma de decisiones, yo soy responsable de hacer lo mejor que pueda. Mire, hermanos, esto lo vimos el domingo hace 8 días
El Espíritu Santo nos lleva a completar, a terminar, a realizar completamente nuestras asignaciones. La Biblia en Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense que el que tal hace alcanzará alguna cosa. El doble ánimo es algo que consume los sueños, que no nos deja cumplir la voluntad de Dios y que nos deja postrado en el quiero pero no puedo. A veces no hay que hacer muchas cosas bien, hay que hacer bien la instrucción que recibimos de Dios, que no nos da una carga más pesada de la que nosotros podemos soportar. Somos responsables de hacer lo mejor que podamos. Y esto me cuestiona incluso a mí. Como papá estoy haciendo lo mejor. Si no, pues voy a tener responsabilidades que asumir. Como hijo de Dios estoy haciendo lo mejor que puedo. Como empresario, como parte de la iglesia estoy haciendo lo mejor que puedo. Porque nuestras responsabilidades cumplidas a cabalidad traen bendición. Una responsabilidad a medias. Una obediencia a medias nos deja postrado en un creyendo que estoy haciendo y realmente no estoy haciendo. En Proverbios 19, 18, 9, que es el texto que está ahí en pantalla, dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Disipador es el que se gasta todo. Pero es lo mismo que el que es negligente. Mi hermano, la negligencia, la falta de diligencia, el hacer activo, porque es que en esta sociedad, sobre todo con las tendencias que nacieron después de los años 70, 80, que es el progresismo democrático, generamos una generación ultra merecedora que induce la responsabilidad de los mínimos vitales al Estado. Y nadie está dispuesto a ir un poquito más en responsabilidad social. La gente no quiere arreglar su calle, arreglar su casa, pagar sus estudios, responsabilizarse de la mínima seguridad vital de uno, porque dices, yo no soy el gobierno, a mí no me corresponde. Creemos que aún nuestros padres mayores, ancianos, tienen responsabilidad con nosotros. Y lo vemos como una responsabilidad, no como una gracia. Que mi papá me dé a mí un pan después de mis 18 años es una misericordia especial con que él me está dando a mí. No es una obligación, ni moral, ni legal. Pero hay una mentalidad, hermanos, que se mueve en esto, o sea, la negligencia de hacer lo menor posible para tener el mayor de los provechos. Y el principio de la Biblia no es ese, no es la usura desmedida, no es la ganancia desmedida, no es el aprovecharse de las circunstancias, es la constancia en todo lo que hacemos. Dios bendice la obra de nuestras manos cuando lo hacemos en justicia, en equidad. Dios añade bendición a todo lo que hacemos. Pero a veces somos negligentes y cuando vemos que alguien prospera, decimos, oiga, ese sí tuvo suerte. No has asumido tu responsabilidad. Cuando usted diga, oiga, fulano sí es de buena. No, la suerte no existe. Es la preparación y la oportunidad cuando se encuentran. Eso genera que puedas avanzar, pero tienes que tener la responsabilidad de estar preparado, la responsabilidad de hacer lo mejor posible. ¿Qué pasaría cuando ya no estés en este mundo? ¿Qué dirían los cercanos a ti? ¿Que fuiste una persona esforzada, hiciste lo mejor posible o simplemente hiciste lo que te tocaba? Mis hermanos, como lo dice Colosenses 3:23, también dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
¿Por qué? Porque nosotros decimos a veces nadie es perfecto. Es lo que escuchamos decir por todos lados. Y si bien esto es cierto, el problema es que muchas veces lo usamos esta y otras frases similares para excusar los errores que podíamos haber evitado. Con un poco de precaución. También la usamos para justificar nuestros pecados que no queremos abandonar. Dios dice en su palabra que la negligencia es inexcusable. Todos cometemos errores, pero muchos de estos errores pudieron haber sido evitados con las debidas precauciones. Estamos obligados a ser responsables de hacer todo lo mejor que podamos. Mi hermano, que nadie tenga un hijo de Dios por una persona negligente. Que nadie tenga un hijo de Dios por una persona media. Un cristiano que no vence la tentación de no congregarse, si no es capaz de ir a rendirle culto a Dios un día a la semana, es negligente para lo que sea. Es de esas personas que cuando está bien comido y tiene plata en el bolsillo es capaz de no seguir trabajando. ¿Por qué? Porque la negligencia lo rodea. La congregación es el termómetro para medir la disponibilidad del corazón. Y el que es diligente en congregarse, es diligente en la vida espiritual, pero también es diligente en el trabajo y también es diligente en la familia. Bueno, vamos a seguir avanzando. D, por favor, el hermano Edgar está por ahí. Ayúdeme con esto. Herman está por ahí, o la hermana Belkis. Ayúdeme con esto. No sé si usted puede ver la imagen que tengo aquí. Vamos a estudiar juntos este tema. Hermano Edgar, usted va a ser del equipo número 1. ¿Cuál es la tarea? Vamos a estudiar Proverbios 10 del 1 al 14. Necesito a alguien que me ayude con el equipo número 2. Vamos, usted que va a participar en esta actividad, divida la hoja de su cuaderno de apuntes en 2 partes. Arriba va a colocar Proverbios 10 del 1 al 14. Y en esta parte va a colocar los resultados de hacer las cosas buenas, de hacer lo bueno. Y en la otra parte, o sea, en esta va a colocar los resultados de hacer lo malo. En esta parte, los resultados de hacer lo bueno, y en esta parte, los resultados de hacer lo malo. Listo, comencemos. Vamos a subir los resultados negativos y positivos de nuestras decisiones. En Proverbios 10 hay una sucesión de decisiones. Por favor, vamos a ver cuáles decisiones está hablando el pastor y vamos a hacer el análisis juntos. Proverbios 10, 1. Los proverbios de Salomón, dice ahí, Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Vamos a la primera parte del versículo. ¿Cuál es la decisión que toma el hijo para alegrar al padre? ¿Cuál es la decisión que toma el hijo para alegrar al padre? Ser sabio. ¿Y cuál es el resultado de ser sabio? Que su papá se va a alegrar en él. Ahora vamos a la segunda parte del versículo. Amén, hermana Belkis. La decisión, ¿cuál es en la segunda parte? Pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuál es la decisión en la segunda parte del versículo? Que es
necio. ¿Cuál es la consecuencia? Que va a ser tristeza para la mamá, con una consecuencia positiva, una consecuencia negativa de dos acciones. Bueno, vamos al verso 2. Ayúdeme usted. Vamos a leer: los tesoros de maldad no serán de provecho. ¿Cuál es la decisión en esa frase? Hacer riquezas de maldad. ¿Y cuál es la consecuencia? Que no serán provechosos. Ahora, más la justicia librará de la muerte. ¿Cuál es la decisión? Practicar la justicia. ¿Cuál es la consecuencia buena? Nos libra de la muerte. Listo. No sé si puedes llevar las dos columnas. Lo bueno, las decisiones buenas que traen consecuencias buenas, las decisiones malas que traen consecuencias malas. Vamos al 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿Cuál es la decisión? Practicar la justicia. ¿Cuál es la consecuencia de practicar la justicia? Que Dios no deja padecer hambre. Vamos a la otra parte. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. ¿Cuál es la decisión? Tener un corazón inicuo, hacer iniquidad. ¿Cuál es la consecuencia? Ser lanzado de la presencia de Dios, ser golpeado, ser apartado. Bueno, vamos al verso 4, por favor. La mano negligente empobrece. Ayúdenme ustedes a conseguir cuál es la decisión. ¿Cuál es la decisión ahí? Hacer negligentemente. Mano es hacer. Ser negligente. La negligencia, sí, hermano. ¿Y cuál es la consecuencia mala en este caso? ¿Cuál es la consecuencia? Pobreza. Empobrece. Mas la mano diligente, ¿qué dice aquí? Enriquece. ¿Cuál es la decisión? La mano diligente, ¿cuál es la decisión? Ser diligente. ¿Cuál es la consecuencia de ser diligente? Ayúdenme. ¿Cuál es la consecuencia de ser diligente? En el 5. Las riquezas. La indiligente, el negligente, la pobreza, la diligencia, la riqueza. Vamos al 5, verso 5. Estamos estudiando Proverbios 10, vamos en el verso 5. El que recoge en el verano es entendido. Bueno, ¿cuál es la decisión acá? ¿Cuál cree usted que es la decisión del que recoge en el verano? Ser entendido. Somos responsables de conocer todo lo necesario para tomar buenas decisiones. Son entendidos. ¿Y cuál es la consecuencia de ser entendido? Poder recoger aún en medio del verano. Bueno, en la segunda parte del verso 5 dice: el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¿Cuál es la decisión en esa parte del verso 5? ¿Cuál cree usted que es la decisión? El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza.
En el momento en que tenía que trabajar, se echó ¿a qué? A dormir. Usted ha visto que los muchachos cuando tienen las fuerzas para trabajar, para tener 2 trabajos, para madrugar, para ahorrar, en el tiempo en que menos les gusta trabajar. Y cuando ya estamos así como nosotros, que tenemos el mechón blanco, queremos hacer de todo, pero el tiempo de trabajar es en el tiempo propicio. ¿Y cuál es la consecuencia de no trabajar en el tiempo propicio? Que va a ser vergonzoso, va a ser de vergüenza. ¿Por qué? Porque no va a poder subsanar sus gastos. No que no haya tenido oportunidad, sino que en el tiempo que tuvo que trabajar, que tuvo que estudiar, que tuvo que ahorrar, pues no lo hizo. Bueno, vamos al 6. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Cuál es la decisión acá? Ser justo. ¿Cuál es la consecuencia de ser justo? Que sobre su cabeza hay bendiciones. Bueno. El 6, la segunda parte. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Cuál es la decisión acá? Ser impío. ¿Y cuál es la consecuencia de ser impío? Que para él habrá que, ayúdeme en el texto, violencia. Vamos al verso 7. La memoria del justo será bendita. Esto habla después de que la persona se muere, va a haber memoria, buena historia de parte de él. Sus hijos tendrán memoria de él. Dice, la memoria del justo será bendita. ¿Cuál es la decisión acá? Ser justo. ¿Y cuál es la consecuencia? Que tendrán buena memoria, buenos recuerdos de él. Vamos a la segunda parte del 7. Mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Cuál es la decisión acá? Ser impío. ¿Cuál es la consecuencia? Se va a podrir, van a aborrecer sus memorias, van a maldecir su existencia aun cuando ya no esté. Vamos al 9. El que camina en integridad anda confiado. El que camina en integridad anda confiado. ¿Cuál es la decisión acá? Caminar en integridad. ¿Cuál es la consecuencia? En el 9, en primera parte, que tendrá confianza, puede andar confiado. En la segunda parte del 9 dice, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Cuál es la decisión acá? Por favor, pervertir el camino, hacer las cosas perversamente, la vida. ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir perversamente? Que vendrá el quebranto. Que vendrá el quebranto. Vamos al 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza. Una persona que guiña el ojo es una persona que está haciendo trampa. Está haciendo trampa. ¿Cuál es la consecuencia de hacer trampa? Que la acción, ¿cuál es? Hacer trampa. ¿Cuál es la consecuencia? Que vendrá tristeza a su corazón. Segunda parte del 10 dice, el necio de labios, o sea, el que habla
tonteras, bobadas, cosas sin sentido. El necio de labios será castigado. ¿Cuál es la acción? Hablar lo indebido, mal hablar. ¿Cuál es la consecuencia? Que viene castigo. Vamos al 11, verso 11, Proverbios 10, 11. Manantial de vida, o sea, vida abundante. Manantial de vida es la boca del justo. ¿Cuál es la acción? Hablar justicia. ¿Cuál es la consecuencia? Que va a tener vida abundante como un manantial. Vamos a la segunda parte del versículo. Dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Cuál es la acción? La impiedad. ¿Cuál es la consecuencia? Violencia sobre él. Vamos al 12. El odio despierta rencillas. ¿Cuál es la acción? Odiar. ¿Cuáles son las consecuencias? Rencillas, pleitos, todo el tiempo. Vamos a la segunda parte. Pero el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Cuál es la acción? Amar. ¿Cuál es la consecuencia? Que se cubren las faltas de los otros, pero también las mías. Vamos al verso 13 de Proverbios 10. En los labios del prudente se halla la sabiduría. ¿Cuál es la acción acá? Practicar la prudencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que se vuelve sabio. Es sabio. Bueno. Mas la vaga es para la espalda del falto de cordura. ¿Cuál es la acción acá? Falta de cordura. ¿Cuál es la consecuencia? Azotes con una vaga. Vamos al 14 y último. Los sabios guardan la sabiduría. ¿Cuál es la acción acá? Ser sabio. Guardar la sabiduría. ¿Cuáles son las consecuencias de guardar la sabiduría? Que voy a ser sabio. Ahora, 14. Mas la boca del necio es calamidad cercana. Cuando yo hablo necedades, cuando soy necio y aparte de ser necio en el corazón, hablo y hablo y hablo necedades, lo que viene son calamidades. Mire, hermanos, todos estos resultados vienen a causa de nuestras acciones. Entonces, estos resultados vienen a causa de nuestras acciones. Y no podremos, hermano, no podremos evadir la responsabilidad de hacer de cara a la consecuencia de nuestras acciones. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se aparta. ¿Por qué? Porque si yo asumo que puedo hacer frente al mal, voy a tener la responsabilidad de llevar las consecuencias. Asimismo, en todo cuanto nosotros hagamos. Hermano, Dios me le bendiga. Que podamos ser responsables ante lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Lo que decimos y dejamos de decir. Porque no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer bien lo que nos corresponde hacer a nosotros. Eso es ser responsable, asumir la vida con límites. Y también permitir que los demás hagan
lo que corresponde hacer. Que cada quien lleve su responsabilidad, el hijo, el esposo, la esposa, el hermano, la persona. ¿Para qué? Para que yo pueda librar responsabilidad de lo que no me correspondía hacer. Mis estimados hermanos, Dios me les bendiga a cada uno de ustedes que han participado de este estudio. Si conocen de alguien que necesite aprender esto, por favor, compártele este link aquí en el Face, o esperemos que se suba al YouTube para poderlo compartir. Como ustedes quieran, puede compartir este. Dios me le bendiga, hermano Edgar, hermano Silva, la hermana aquí en Santa Marta, todos los que se han conectado, que el Señor les bendiga grande, rica y poderosamente. Nos vemos el otro miércoles, comenzamos un nuevo tema que se llama la lengua, fuego profundo, fuego que quema. Dios me bendiga grandemente. Bendiciones.